De lo que vamos a hablar ahora, esto lo dejamos para más rato, estimados auditores, vamos a hablar de la democracia cristiana precisamente con uno de sus militantes y representantes en el Congreso, el diputado Eric Aedo del Distrito 20. ¿Cómo está, diputado? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos Vamos a días. tener que hacerlo telefónica, no me pude Sí, conectar no, al pero link, fíjate, así que les igual, pido excusa. igual se puede, diputado. Vamos por parte. Primero, el Partido Comunista se acusa veto justamente porque la democracia cristiana fue uno de los principales detractores de que Carol Cariola asumiera la presidencia de la Cámara Baja. La pregunta es, ¿cuál es el motivo de este supuesto veto y si finalmente el apoyo de alguna de las diputadas a la querella de Sergio Mico era un motivo de peso como para poder incumplir el acuerdo que se había logrado el 10 de marzo? Sí, María José, lo primero, no hay ni un veto. Uh-huh. No hay ni un veto, ni supuesto veto, ni nada de aquello. La democracia cristiana, la bancada en su totalidad, le planteó algo de manera institucional al Partido Comunista de manera institucional. La querella ignominiosa que presentaron militantes del Partido Comunista, ex asesores de la propia Carol Cariola y de la bancada del Partido Comunista en contra de Sergio Mico, es ignominiosa porque en el fondo Sergio Mico, o alguien de esta región, de esta ciudad, que lo conocemos, que dirigió el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su calidad de demócrata cristiano, es acusado de cómplice, ¿no es cierto?, de delitos de lesa humanidad. Y eso es gravísimo, esa acusación. Y lo que le pedimos muy abiertamente a la bancada del Partido Comunista y al propio Partido Comunista fue que nos dijesen con claridad si ellos estaban de acuerdo o en desacuerdo con eso querella y con los fundamentos de una querella que de verdad nos parece ignominiosa, absolutamente absurda. Y fueron incapaces de responder, no fueron capaces de respondernos. Y yo lo hablé con Guillermo Teller, lo hablé de manera personal en 2 oportunidades, y la verdad que es lo que me planteó, era que para él y para el partido era muy difícil dar alguna opinión porque podía generar un quiebre al interior del Partido Comunista. Estoy diciendo esto con mucha claridad, con mucha transparencia. Y yo le dije entonces que era imposible para la bancada de la democracia cristiana que uno de los suyos que fue atacado de esa manera, que se le hace una acusación o una imputación tan grave, al mismo tiempo que se hace esa imputación a alguien que en su calidad de demócrata cristiano ocupó el cargo de director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, al mismo tiempo nos pidieran el voto para presidir la Cámara. Y mientras no hubiese claridad, no iban a contar con nuestro apoyo. Jamás dieron esa claridad, no fueron capaces de responder directamente y obviamente no estuvieron nuestros votos y así se lo hicimos saber al Partido Comunista, a todas las bancadas oficialistas y al propio gobierno que me preguntó directamente. Y en esto los 8 diputados y diputadas estábamos afirmes en esta resolución. Sí, esto tensiona la discusión al interior de la democracia cristiana, que ya sabemos que está álgida, pero yo sé que no todos militantes de más relevancia, por ejemplo, Aldo Mardones, presidente nacional de este partido, ha señalado que Sergio Mico ya no es militante de la democracia cristiana y que no era quizás un fundamento tan pertinente para poder condicionar el acuerdo. Bueno, si tú tienes un presidente de un partido que no es capaz de defender la historia del partido que dice dirigir o dice representar, la verdad es que qué sentido tiene esa dirigencia. Yo conozco a Sergio Mico, todos los diputados conocemos a Sergio Mico y todos los diputados y diputadas al unísono estuvimos en defensa no solo de Sergio, sino que de la propia historia de la democracia cristiana. Yo quiero recordarles que la historia de la democracia cristiana es que luego de producido el golpe militar el 11 de septiembre de 1973, las primeras personas que recurrieron en ayuda de militantes de la izquierda fueron Bernardo Leyton y Adolfo Saldívar, representando y haciendo las presentaciones de los habeas corpus en esa época, hoy día serían, ¿no es cierto?, los recursos de protección, en favor de militantes de la izquierda que eran perseguidos por la dictadura. Esa es la historia de la democracia cristiana en relación a los derechos humanos. Y nosotros vamos a defender esa historia, vamos a defender a los nuestros, porque en calidad de demócrata cristiano, Sergio Mico dirigió el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nosotros, la bancada,
ha tomado una decisión. Ujú. Nosotros no queremos ser parte de este gobierno, María José. Ok. Nosotros no somos parte de este gobierno. Y si hay personas de la democracia cristiana que están desesperados por una pega en el gobierno, que lo digan abiertamente. Los diputados no queremos ser parte de este gobierno. Nosotros no somos parte del oficialismo y no estamos en la búsqueda de pegas, y por esa búsqueda de pegas sacrificando la historia de la ABC. Sí, diputado, pero el partido también se ha declarado, no todos sus personeros claramente, pero como colaboradores del gobierno. Esta determinación de no somos parte del gobierno proviene de un análisis después de este encuentro o mal encuentro que han tenido con el Partido Comunista, ¿o proviene de antes? No, esto es de antes. Esto lo declaró la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, declaró oficialmente que nosotros no éramos parte de este gobierno, que no íbamos a ser parte del oficialismo, y una cosa distinta es que esa propia Junta dijo en ese minuto que se podía votar por Gabriel Boric en diciembre del año pasado. Te fijas que fue la segunda vuelta, pero la democracia cristiana oficialmente ha declarado no ser parte de este gobierno, y si alguien quiere ser parte de este gobierno, bueno, que lo diga. Lo que yo te estoy transmitiendo es que la totalidad de los diputados de la democracia cristiana consideramos que es bueno estar fuera del gobierno, no ser parte de este gobierno y cooperar como hemos cooperado. Fíjate que es gracias a los votos de la democracia cristiana que la macrozona sur tiene estado de excepción, porque usualmente los votantes del propio gobierno, principalmente de la izquierda, votan en contra de los estados de excepción. Fíjate que es gracias a la democracia cristiana que se aprobó la ley que tipifica el delito de robo de madera. Es gracias a la democracia cristiana que ese tema está instalado en la agenda nacional. Es gracias a la democracia cristiana que en la reforma previsional va a existir libertad de elección, porque así se lo planteamos al gobierno. Entonces, tener una actitud de colaboración en aquello que le hace bien al país es distinto a querer pertenecer a un conglomerado de gobierno. Okay. Quiero ir a la reforma previsional, diputado, pero antes preguntarle por el nuevo partido, Demócratas, que fundan expersoneros de su partido, la Democracia Cristiana, también el PPD, inclusive el Partido Radical. ¿Qué opinión le merece la creación de este partido y si ha sido consultado para poder pertenecer a él? Sí, yo primero mejor contesto directamente al fondo de inmediato. Yo soy demócrata cristiano, pertenezco a la democracia cristiana, no me voy a ir de la democracia cristiana, y por tanto quienes renuncian a la democracia cristiana para fundar otro partido, la verdad es que está tan atomizado hoy día el sistema político que seguir en esta creación de nuevos partidos. Hay 5 en este minuto que están tratando de formarse. Me parece que es seguir dividiendo hasta el infinito el sistema político chileno, y que eso le hace mal. Porque no tenemos solo el Partido Demócrata ni Amarillo, tenemos en general a los gobernadores regionales que han ido renunciando a sus partidos, creando sus propios partidos regionales, ¿te fijas? Entonces, este afán de caudillismo creo que le hace mal al sistema político. Porque se fragmenta. O sea, se sigue fragmentando. Mira tú lo que pasa hoy día en la Cámara de Diputados. Yo lo he dicho ¿Qué pasó, María José? O sea, lo que te planteo es que yo, por ejemplo, cuando miro el Parlamento y a veces hablo del Frente Amplio, porque está la cantidad de movimientos que conforman algunos el Frente Amplio, que no me sé ni los nombres de los partidos, te lo digo súper en serio. O sea, uno ya se pierde. Hay personas que son parlamentarios y que son un mundo parlamentario en sí mismo, ¿te fijas? Valen ellos, el movimiento son ellos. Entonces eso genera una atomización que le hace mal al sistema político, y yo creo que seguir creando partido tras partido tras partido es una mala medida, ¿te fijas? Y yo no sé, yo creo que no le hace bien al país, y vamos a tener ahora en los próximos meses también, ¿no es cierto?, a varios gobernadores regionales tratando de armar sus propios partidos regionales. Entonces hay una locura de caudillismo que creo que le hace mal, insisto, al sistema político.
político. Diputado, con respecto a la reforma previsional, ¿cómo fue este trabajo prelegislativo? Porque en la opinión pública se ve muy polarizada respecto justamente a uno de los pilares de este sistema mixto que se está proponiendo. Se mantiene la capitalización individual en un 10,5% tal como está ahora, pero se incluiría, ¿verdad?, un fondo solidario de cuentas nacionales, donde iría finalmente este 6% con cargo del empleador. Hay desacuerdo con la oposición, pero en la opinión pública uno percibe que esto está aún más polarizado. ¿Cómo lo ve en el Congreso y cuál es su postura frente al 6%? Mira, muy directamente, porque me has preguntado muy al hueso, ¿no es cierto? Nosotros, cuando conversamos con el gobierno, con la ministra Janet Jara, con el subsecretario Larraín y también con Mario Marcel, ministro de Hacienda, y cuando digo nosotros me refiero a la bancada de la Democracia Cristiana, junto a Alberto Undurraga, que es, ¿no es cierto?, parte de la bancada y presidente de la Comisión de Trabajo, le transmitimos al gobierno que para nosotros era importante 6, digamos, principios orientadores de esta reforma. 2 eran absolutamente fundamentales y de los cuales no nos íbamos a mover, digamos, y lo planteamos esto muy, muy tempranamente. El primer principio era el de la libertad de elección. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que no podía ser un sistema controlado absolutamente por el Estado, solo público, sino que las personas, los cotizantes, tenían que tener la posibilidad de elegir también entre organismos privados, distintos de la AFP, como estos, ¿no es cierto?, organismos de previsión que se están generando, incluso con actores nuevos, la incorporación, por ejemplo, de cooperativas al sistema, la incorporación también de otros elementos financieros. Eso estaría garantizado, ¿verdad?, en esta propuesta. Eso está parte en esta propuesta, y por eso nosotros recibimos con buen agrado que uno de los principios que planteamos está acogido. El otro era el principio de solidaridad. Y creemos que este sistema incorpora solidaridad entre quienes más ganan y los que menos ganan, entre los más jóvenes y los más viejos. Hay dos formas de solidaridad, y ahí está el nudo crítico, o sea, la solidaridad con rentas generales, que es la PGU, que ya está funcionando, y el otro es el 6%, ¿verdad?, que iría solo un 30% de ese 6% con cargo al empleador a un fondo de reparto, que también sería un sistema solidario. ¿Usted está de acuerdo con la forma en cómo se financiaría eso? Así es, María José, lo que pasa es que lo quiero explicar bien, porque si no, si lo digo muy al genérico, quedan algunas dudas. Nosotros, primero, está bien, tienen que seguir las cuentas individuales, porque lo que está instalado en la gente, ¿no es cierto?, como temor, es que solo lo administre el Estado y que después el Estado ocupe los dineros al estilo de lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica. El caso más concreto de Argentina. Eso está muy instalado en la opinión pública. ¿Te fijas? Nosotros lo que consideramos es que respecto del 6%, sin duda se va a abrir una discusión, María José. Ya el gobierno creo que ha planteado esto de que sea el 6% adicional, ¿no es cierto?, que es gradual en el tiempo, que vaya todo a solidaridad. Pero yo creo que el gobierno ha hecho eso porque sabe que va a tener que negociar ese punto. Entonces parte como del extremo, todo a solidaridad. Yo creo que lo que se va a discutir tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado es que una parte, a lo menos el 50%, o sea, a lo menos un 3% de esa cotización adicional va a ir a capitalización individual o a las cuentas individuales. Ese era el acuerdo que estaba en el Parlamento cuando Piñera presentó esta reforma previsional. Yo creo que el gobierno sabe que va a tener que caminar hacia eso, hacia un acuerdo, y por eso parte, digamos, con el 6% completo en solidaridad, porque sabe que tiene que negociar con las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo. Entonces, yo creo que este es el punto de partida, ¿ya? No es el punto de llegada, y yo creo que el gobierno tiene conciencia de aquello. Y por otro lado también, en la PGU, que tú la acabas de nombrar, se requiere financiar, ¿no es cierto?, con impuestos permanentes, con renta nacional, que son impuestos al final permanentes. Y por eso también esta reforma previsional camina de la mano con la reforma tributaria. ¿Ya? No se está conversando así,
pero en los hechos van a caminar de la mano, porque para asegurar la PGU que pretende el gobierno, ¿no es cierto?, al final de su periodo, llegar a una PGU de 250.000 pesos mínimos, que se suma a lo que tú has logrado, digamos, capitalizar en tu sistema previsional. Para llegar a esos 250.000 pesos como piso, digamos, se requieren nuevos impuestos, y eso es la discusión de la reforma tributaria. Y en ese sentido me parece bien lo que dice el ministro Marcel, y yo lo comparto. O sea, por un lado la derecha te dice, no, que tenemos que poner el énfasis en la PGU, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, es reticente a aprobar una reforma tributaria. No, pues esto no es magia. Si para poder aumentar la PGU tú necesitas ingresos permanentes, y eso lo da una reforma tributaria por la vía del aumento de impuestos. Entonces, las dos reformas van a caminar muy de la mano. ¿Te fijas, María José? Comprendo. No sé si lo expliqué con claridad. Sí, con mucha claridad, diputado. Muchas gracias por conversar con nosotros. Respecto, cortito, a la reforma tributaria, ¿no tienen algún condicionamiento hasta el momento? Nosotros, yo en lo personal, me reuní con el ministro Marcel la semana pasada, él pidió reunirse conmigo, y nosotros con el equipo asesor de esta reforma tributaria, con Alfredo Ugarte, con María Paz Anastasiadi, hicimos ingreso de varias indicaciones, principalmente destinadas a apoyar y a mejorar la situación de las medianas y pequeñas empresas, y las acogió positivamente el ministro Marcel, y dejamos establecido el equipo desde la Democracia Cristiana que va a trabajar esas indicaciones con los asesores directos del ministro Marcel. Así que en esa reforma tributaria, por lo menos la opinión de la Democracia Cristiana va a estar muy, muy presente, y eso se lo agradezco al ministro Mario Marcel, que ha tenido la deferencia de un trabajo muy directo con nosotros, y en lo personal conmigo como jefe de bancada de la Democracia Cristiana. Muchas gracias, diputado. Que esté muy bien. Buen fin de semana. Un abrazo grande. Chao, gracias. Chao.